Biblias en la segunda epístola de Pablo a Timoteo y vámonos al capítulo 4, versículo 10. Segunda Timoteo 4:10. Es un versículo muy pequeño. Después vamos a ir leyendo otros, pero vamos a leer nada más este por lo pronto. Dice así la palabra de Dios: porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Vamos a volverlo a leer. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahí agrega otros datos, pero nos vamos a centrar en cuanto a Demas. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Vamos a orar. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en esta mañana. Primeramente, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa. De entrada ya es una bendición. Tu palabra dice que más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque tal vez cuánta gente quisiera estar disfrutando de esta bendición, pero tal vez no puede porque está limitada, porque está enferma, porque hay alguna circunstancia que lo impide. Pero a nosotros nos has dado ese privilegio, Señor, de poder venir a tu casa y poder tener un encuentro contigo. No quiera decir que fuera de estas paredes no podamos tener comunión contigo, lo podemos hacer. Pero tu palabra es clara y nos informa que es una bendición especial cuando todo tu cuerpo, cada uno de los miembros que lo componen, se reúne con el propósito de tener comunión contigo y poder, Señor, también convivir. Más bien, dice tu palabra que tú derramas ahí bendición y vida eterna. Es una bendición muy especial que de ninguna otra manera se recibe. Cuando te buscamos en nuestro hogar, en nuestro cuarto, en el lugar que dispongamos, hay bendición. Pero el estar aquí en tu casa es una bendición especial. Ahí derramas tu bendición y vida eterna, dice tu palabra, y nosotros lo creemos. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Pon en nuestra mente las palabras, las ideas, lo que tengamos que decir, Señor, porque el propósito es venir a edificarnos unos a otros, a estimularnos al amor, como dice tu palabra. Manifiéstate, Padre, prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Habla a nosotros independientemente de lo que se pueda predicar, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y hable en lo personal a cada uno, porque Él sabe, Señor, lo que necesitamos, cómo estamos. Bendícenos pues, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les mencionaba que vamos a centrar nuestra atención al caso de Demas. Es palabra de Pablo escrita en una carta dirigida a Timoteo, en donde trata un sinnúmero de temas. Pero en este pequeño versículo le da información, si quieren ustedes, le da una queja y establece que uno de sus colaboradores lo ha abandonado, lo ha desamparado. ¿Y cuál es el motivo? Dice que porque amó este mundo y se fue, se ha ido. Pareciese ser, no da más datos. Al no dar más datos, al menos tenemos que suponer cosas. Dice, amando este mundo, se volvió mundano, dejó de ser cristiano, no lo aclara. Pudo ser,
pudo ser. Quisiéramos pensar que tal vez únicamente fue atraído por las cosas que ofrece el mundo, sin necesariamente apostatar. Digamos que ese abandono pudo ser nada más un alejamiento de la fe, en este caso, si se puede decir, del ministerio, de la función que él desempeñaba como colaborador de un gran hombre de fe, al que estuvo cercano, al que estuvo atendiendo en otras ocasiones, pero llegó el momento por alguna causa que tal vez él buscó la comodidad o no sé, una vida más fácil, una vida más confortable, una vida más cómoda. Porque sobre todo en esos tiempos, ser cristiano implicaba muchas cosas: persecución, ser despreciado, ser atacado. Para llevar la palabra a otros lugares se tenían que trasladar y no era muy cómodo, sufrir penurias. No sé, algo sucedió en la vida de Demas que decidió irse, amando este mundo, amando los valores de este mundo, las comodidades de este mundo. No aclara, nada más nos da esa información. Y ese desamparo implica dejar sin ayuda y socorro a alguien que se encuentra en circunstancias difíciles, como las eran las de Pablo. ¿Y por qué traemos a colación esta situación? Porque lamentablemente las circunstancias y el contexto que nos ha tocado vivir evidencian lamentablemente eso, que muchos cristianos, que muchos siervos de Dios, que muchos que estaban firmes en el camino del Señor han abandonado el camino. Se han alejado del camino, por consecuencia se han alejado de Dios, se han vuelto tal vez fríos. Esa relación fresca que tenían con Dios se ha enfriado. Y si Dios no ocupa la exclusividad en nuestro corazón, si Dios no ocupa en nosotros la prioridad, algo tiene que sustituirlo. Y tal vez este paso es una semilla que nos va acercando a la apostasía, entendiendo como la apostasía como un abandono, rechazo, alejamiento de la fe, un renegar de la convicción y de la fe que antes teníamos. Se reniega de las creencias, de lo que uno ya vivió, experimentó. Pero digamos que, si se puede decir, hay grados de apostasía, pero ese alejamiento, ese enfriamiento nos va dirigiendo hacia una apostasía mayor, y el peligro es que lleguemos al punto de no retorno. Llegar al punto en donde dice el Señor que pecamos contra el Espíritu Santo, rechazándolo, endureciéndonos y ya no oyendo su voz, ya no hacer caso a la función que Él desempeña, que es redarguirnos de pecado. Y lamentablemente está sucediendo. He oído comentarios de otros cristianos en sus iglesias que está sucediendo un fenómeno muy particular. Quiero pensar que es en todas, porque a veces no se sabe, precisamente con estos cultos parciales, llamémosles así, o limitados, ya no sabemos cuánto de la membresía o cuánto de la congregación que anteriormente a este fenómeno asistía, está asistiendo, o ya se han alejado, o han amado más al mundo, o han sido cooptados por esos intereses o por esos valores que el mundo ofrece, por esas distracciones.
¿Qué ha pasado con su fe? ¿Qué ha pasado con sus convicciones? Cada que hay situaciones así, son momentos de definición, donde tenemos que tomar la decisión de seguir o retirarnos. El Señor lo sabe y en su palabra nos establece: el que es santo, santifíquese más. Y el que es sucio, ensúciese más. O sea, tenemos que definirnos o fríos o calientes, pero no tibios. Porque ¿qué hace Dios con los tibios? Los vomitará de su boca. La palabra nos advierte. En Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En Santiago 4:4, ¿sabe qué dice el Señor? El que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando dice no améis al mundo, se está refiriendo a esta tierra, a este globo terráqueo, a su naturaleza, a las cosas hermosas que Dios ha creado. No, podemos amar ese mundo. Se está refiriendo más bien en el aspecto espiritual. Lo que en su palabra, en determinado contexto, significa este mundo y los valores que maneja este mundo. Y dirigidos u originados estos valores por el príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo según la Escritura? Satanás. Y estamos viendo que cada vez que avanza el tiempo nos acercamos más a la segunda venida del Señor. Ya sé que dicen que el cristiano no espera la segunda venida, sino espera el rapto. El rapto es una segunda venida, porque va a venir el Señor, no va a tocar la tierra, pero va a estar en el aire, en las nubes. O sea, también es una segunda venida. ¿Me entiende? Entonces estamos, cada vez que pasa un día, nos vamos acercando a la segunda venida del Señor. Y las señales que su palabra nos ha establecido se están cumpliendo cada día. Lo estamos viendo. Todo lo que está pasando no es gratuito, tiene un propósito: sentar las bases para algo todavía más complejo y mayor. Cuando leemos la Escritura, la palabra nos advierte cuáles van a ser las circunstancias cuando entre a iniciar la gran tribulación. Estamos en ese espacio de tiempo en donde la Biblia habla de la plenitud de los gentiles, cuando el número de salvos que el Señor sabe que tiene que extraer del mundo gentil se cumpla. Entonces viene la tribulación, viene la manifestación del hombre de pecado, del anticristo. Estamos viendo cómo se están sentando las bases para que este ser venga. Nada más por mencionar toda la satánica ideología de género con la agenda homosexual, es algo evidente. Y es una plataforma sobre la cual el anticristo se va a posicionar, porque según la Escritura, él va a ser homosexual. Por mencionar uno de tantos aspectos: el cambio climático, la reagrupación de bloques a nivel global, etcétera. Podemos examinar, pero todo lo que va a detonar todo esto en el aspecto geopolítico y de todo esto es el conflicto entre Irán e Israel, cuando Irán ataque a Israel. Y usted ve en las noticias que cada que hay un cambio de gobernante en ese país,
el gobernante en turno lo primero que hace es establecer que uno de sus propósitos es sacar a Israel de su tierra. Y eso lo ve. Digamos que ese es el reloj que nos está más o menos marcando los tiempos, porque eso es lo que va a detonar la gran tribulación. Pero si usted y yo somos fieles, ya no vamos a estar aquí, porque entonces ya se llevó a cabo el rapto. Pero el Señor nos advierte. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay varios aspectos que tenemos que considerar para que este abandono, alejamiento, enfriamiento, apostasía no se establezca en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. La apostasía no se produce de repente, no se produce de manera instantánea. Es un proceso, tal vez lento pero seguro, si le damos lugar. ¿Quiénes generan la apostasía? Según la palabra dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los que los escuchan, los que les dan lugar, dan pie a que se inicie ese proceso con varios aspectos, y el peligro es que lleguemos hasta el punto de no retorno cuando ya sea una apostasía sin punto de retorno y que ya es considerado blasfemar contra el Espíritu o pecar contra el Espíritu Santo. Cuando ya es tanto el obstáculo que hemos puesto, nos hemos enfriado, se ha adormecido nuestra conciencia, un sinnúmero de aspectos que ya no oímos la voz de Dios, incluso empezamos a hablar en contra de Dios, en contra de la fe, en contra de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Porque nadie apostata, nadie abandona, nadie se aleja, nadie se enfría sin haber transgredido los mandamientos de Dios. Empezamos a coquetear con el pecado, toleramos faltas, cosas que sabemos que Dios no aprueba, hacemos compromisos con el mundo, nos complacemos con la inmoralidad, somos displicentes en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que nos permitimos hacer. Hacemos cosas porque creemos que nadie nos ve, lo hacemos en secreto, en el hogar, en nuestro cuarto, en lo oscuro, o a veces lejos del hogar, posiblemente en un viaje de trabajo, de negocios, y creemos que nadie nos ve. Somos complacientes a veces incluso en la diversión que escogemos. La mayoría de las tentaciones inician en el pensamiento, en la mente. Ahí es donde se lleva a cabo la batalla espiritual. Si le damos lugar a esos pensamientos en la mente, pronto van a avanzar y se van a dirigir hacia el corazón. Porque es en el corazón en donde están nuestras convicciones. Es en el corazón en donde tomamos las decisiones. Aunque depende del contexto en lo que leamos en la Escritura cuando habla del corazón, pero mayormente habla de la totalidad del ser. Porque dice Mateo, que es 15:19, vamos a leerlo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Por eso el Señor nos advierte,
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No solamente la vida física, sino la vida espiritual. Y en 2 Corintios 10:5, el Señor nos aconseja que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y en Romanos 12, que es el texto que hemos tomado como iglesia, ¿qué nos dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos está advirtiendo, Dios nos está informando, Dios está estableciendo qué es lo que va a suceder en estos últimos tiempos, pero nos está dando la medicina, el antídoto, el remedio para que no seamos envueltos por el mundo, por los valores del mundo, que no oigamos otras voces que no sean la de Dios y del Espíritu Santo, que podamos tener una relación fresca con Dios para poder tener un discernimiento que pueda discernir y distinguir y separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y en Hebreos 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es el deslizamiento? Es moverse, tal vez permitir ser llevados por la corriente de este mundo, tal vez quedar a la deriva sin un sostén. Por eso el consejo, por tanto es necesario que con más diligencia, con más rapidez, con más atención, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que seamos llevados por la corriente y quedemos a la deriva. ¿Y saben quién va a aprovechar eso? El enemigo. La palabra de Dios nos establece que tenemos una lucha espiritual. Y hay 3 enemigos con los que continuamente tenemos que luchar y enfrentar: la carne, el mundo y el diablo. Son enemigos reales y usted lo puede comprobar. Si las cosas que nos permitimos, si las cosas que nos permitimos en esta vida no son de la aprobación de Dios, estaremos en problemas. Porque estaremos sembrando semillas que nos van a conducir a la apostasía. Y estas semillas florecerán y darán su fruto más adelante. Por experiencia, sabemos que si le damos lugar al enemigo, si le damos lugar al diablo, las cosas no van a mejorar. En apariencia. Pero después empeorarán y cosecharemos las consecuencias. Tenemos que guardar nuestro corazón dirigido a que en ese contexto significa la totalidad de nuestro ser. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué decidimos? ¿Con quién nos juntamos? ¿Cuál es el propósito y el sentido de nuestra vida? Lo que pensemos va a influir en lo que hagamos. Hay un dicho que tiene mucha filosofía y sentido. El propósito del enemigo es que haya grietas en nuestro carácter. Sembrar esas semillas para avanzar y que se produzcan grietas en nuestro carácter, en nuestras convicciones, en nuestra fe, en nuestra integridad. Todo esto, porque si nosotros lo permitimos, afectará nuestro futuro. Hay un dicho que dice: siembra un pensamiento y recogerás una acción. Siembra una acción
y recogerás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y forjarás un destino. Con mucha frecuencia, el alejamiento, el enfriamiento, la apostasía se presentan en tiempos de bendición, en tiempos de prosperidad, no en tiempos de prueba. Ojalá fuese que se presentase en tiempos de prueba, pero ¿cuál es el propósito de la prueba? La purificación. Vea los ejemplos en los cuales Dios probó a sus siervos. El caso clásico de Job, el caso clásico de Abraham. Pero ¿qué pasó después que ellos fueron probados y pasaron por la prueba con calificación de aprobado? Vino la bendición. Es más, la Escritura nos dice que debemos considerarnos afortunados cuando somos probados, porque el propósito de la prueba es que salgamos purificados y seamos mayormente bendecidos. Cuando Dios es el que nos mete en esa prueba, Él tiene control perfecto de todo. Por eso es que es una bendición. Su palabra dice que no nos permite que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, y junto con la prueba nos da la salida. Dios tiene perfecto control de todo eso y es para bendición. En cambio, cuando son ataques del enemigo, cuando el propósito es que seamos tentados, porque dice Santiago que Dios no puede tentar a nadie, porque Dios no busca el mal de nadie, sino busca nuestra bendición. Por eso en Romanos 12 leíamos: para que conozcáis cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para con nosotros. Entonces, estos ataques se presentan muchas veces en tiempos de bendición. Nuestros momentos más vulnerables son aquellos cuando disfrutamos de prosperidad, de bienestar, porque lamentablemente tendemos a ser autosuficientes, a ensoberbecernos. Si usted quiere, sutilmente, pero lo hacemos. Por eso la advertencia de la palabra: el que piense estar firme, mire que no caiga. Si examinásemos muchos de los personajes que están en la palabra de Dios, que han sido dejados como ejemplo, corroboraríamos lo que estamos diciendo. Pero para tomar dos casos así generales, ¿cuándo fue tentado y atacado David y sucumbió? En tiempo de prosperidad. El pueblo lo amaba, solo recibía del pueblo elogios, no había perdido ninguna batalla. Es más, agrandó el territorio del reino con sus victorias. Esto implicaba que los pueblos subyugados le tenían que pagar tributo. Eso fue lo que heredó a Salomón posteriormente. Pero la palabra de Dios inicia con una frase que es un tanto irónica, porque dice que en el tiempo que los reyes salen a la batalla, David se quedó en su casa y se fue a la terraza. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya lo conocemos. A partir de ahí David ya no fue el mismo. Se endureció. Un hombre conforme al corazón de Dios quiso tapar su pecado, y eso lo llevó a otro más grande. El Salmo 51 es el reflejo fiel de su verdadero y real arrepentimiento. Pero Dios le dijo las consecuencias
de tu pecado, las vas a llevar contigo toda tu vida. Cometió pecado sexual, adulterio, fornicación y homicidio. Esos dos pecados se manifestaron en su familia. Perdón y consecuencias del pecado no están peleados. Fue el caso de David. Fue perdonado, lea el Salmo 51, pero las consecuencias de su pecado las tuvo que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: por tu acción has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Qué está sucediendo en nuestra actualidad con muchos siervos de Dios? Lo mismo. En algún momento de su vida han dado pie, han dado lugar al enemigo, han hecho compromisos con el mundo, han amado más al mundo y siguen muchos de ellos ministrando principio. Tómelo en cuenta, obsérvelo en su vida. Cuando oiga predicaciones de ciertos hombres, prenda su discernimiento, jamás lo debe de apagar, porque es el discernimiento que a través del Espíritu Santo vamos a establecer qué es verdad y qué es falsedad, o qué cosa está impregnado de uno. El hecho de que alguien sea usado no significa que sea aprobado por Dios. El hecho de que sucedan cosas y haya señales no significan que esté aprobado por Dios. Cristo en Mateo 24 nos informa, nos advierte: en los postreros tiempos habrá muchos engañadores, falsos profetas, falsos cristos, vendrán con falso o otro evangelio. Habrá hombres que harán llover fuego del cielo, harán señales y maravillas, que engañarán, dice, incluso a los escogidos. Las señales y maravillas no necesariamente son señales de que vienen de Dios. Porque si fuera eso, vaya, se apague por sufrir y verá, están sucediendo cosas. Pero las cosas que ahí se predican no están apoyados con lo que dice Dios. No es Dios el que está ocasionando eso. Aunque, decía un pastor, la mentira siempre cabalga sobre los lomos de la verdad. Están utilizando la palabra, pero son falsos cristos, otros evangelios. Están utilizando ese caballo para cabalgar sobre sus lomos. Pero estamos plenamente seguros, y lo podemos decir, que Dios no apoya algo que Él no ha establecido. Idolatría, fetichismo, brujería. Y hay gente que se ha ido de nuestras iglesias porque ha tal vez considerado que nuestras doctrinas son muy ligeras, porque no hay tanto espectáculo, tanto mover del espíritu, pero habría que saber qué espíritus. Dice el Señor: probad los espíritus. Y se han ido a esos lugares, aunque usted no lo crea. ¿Cómo eran las convicciones de esas personas? ¿Cuál ha sido su acercamiento, su experiencia de conocer a Dios? No estoy hablando de la palabra, porque la palabra la conocen. Cuando el Señor habla en Oseas que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, no se está refiriendo al conocimiento mental o a la información que tenemos de su escritura, sino a la falta de experiencia, falta de relación con Dios, un conocimiento experiencial de una relación con Dios en nuestros momentos de angustia, de sufrimiento, de prueba, en las cuales hemos comprobado que Dios es fiel y que Dios es un Padre que está buscando siempre lo mejor para nosotros. Pero toda esa experiencia va a contribuir a que nos afirmemos en Él y no demos lugar y sigamos sus consejos, porque estamos viviendo los últimos tiempos, y en cuanto más avance el tiempo, la situación cada vez se va a empeorar. Vamos a tener oasis de aparente calma, pero dice la Escritura que cuando digan paz y calma, entonces viene el golpe. Todo esto, el contexto de esta pandemia es preparación para, es un atisbo de lo que va a suceder cuando llegue la gran tribulación. Ya nos falta poco. No claudiquemos, afirmémonos en nuestra fe. Hoy más que nunca busquemos de Dios.
No permitamos alejamiento, no permitamos que nos enfriemos, no permitamos que las atracciones del mundo nos invadan. No permitamos que un sustituto venga a quitar la exclusividad de Dios en nuestro corazón. Otro hombre de Dios que después de la victoria en el Monte Carmelo huye hacia una cueva y le pide a Dios que le quite la vida. ¿Sí saben quién es? Elías. Podríamos seguir, pero la enseñanza, el punto es que cuando nosotros estemos experimentando bendición, todo vaya bien, si se puede decir, tengamos cierto éxito en la escuela, con buenas calificaciones, en el trabajo, que hemos tenido un ascenso o privilegios, o hemos sido bendecidos en nuestro negocio, incluso todo va bien y tenemos una buena familia, una bonita familia, o incluso ha habido bendición también en la iglesia, está creciendo, hay nuevos conversos, no sé, pero todo eso también nos debe de encender un foco de alerta, porque es cuando nos convertimos en más vulnerables, porque nos olvidamos de que esta guerra espiritual no va a acabar hasta que el Señor venga o hasta que nosotros muramos y nos llame a su presencia. Pero mientras estemos pisando esta tierra, la palabra de Dios nos dice que estamos manteniendo una lucha espiritual, no con carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Y la apostasía, el alejamiento, el enfriamiento, el abandono viene porque se le da lugar escuchando a espíritus engañadores con sus doctrinas, con sus enseñanzas de demonios. Es lo que dice la Escritura. Y yo sé que usted tiene el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que le da discernimiento. Y el que va a discernir, a separar y establecer que si lo que yo estoy diciendo es verdad y está de acuerdo con su palabra. Qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que lee su palabra. Qué bueno que examina todo lo que está pasando a su alrededor, lo que está sucediendo en las redes. Porque no todo lo que sale en el internet es válido. Es una lucha entre lo falso y lo verdadero y usted tiene que discernir. Y usted tiene que saber qué escuchar. La apostasía, el abandono, el enfriamiento también puede suceder cuando los líderes descuidan la doctrina, descuidan la palabra, descuidan la enseñanza. Simplemente usted puede establecer si un lugar es sano o no, si en ese lugar hay dificultad para creer en la Trinidad. Hay dificultad o se pone en tela de juicio la deidad de Cristo, se pone en tela de duda la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Empiezan a traer nuevos evangelios en donde dicen que el regreso de Jesús, que el rapto ya no se va a efectuar, porque eso es lo que está prevaleciendo en el medio. Y usted tiene que discernir todo eso. Sutilmente podemos ser arrastrados a una incredulidad peligrosa, a un escepticismo, a un poner en duda lo que dice la palabra, porque este es el pensamiento y el propósito y el deseo de Dios para su iglesia. Pero lo tiene que comprobar usted. Al final decía un filósofo español, saliendo de aquí es usted y sus circunstancias. Y usted va a tomar sus decisiones. El propósito entonces de estar aquí es mantener esa relación fresca con Dios e impulsarlo a que lo conozca, tenga tratos con Él, que sea su prioridad.
Que sea Dios exclusivo en su corazón y no lo sustituya por otras cosas. Y que usted aprenda a confiar en las promesas y en las palabras, hacerlas suyas, en las circunstancias, en los problemas, en los deseos, en el diario vivir, lo que tenemos que enfrentar continuamente, pero que sea tomados de la mano de Dios. Porque todo eso va a contribuir a que usted no experimente nunca alejamiento, enfriamiento, y que dé pie a llegar incluso hasta la apostasía. Por último, podríamos seguir, hay muchas cosas que ver. La apostasía implica dejar al verdadero Dios y hallar un sustituto. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El pueblo que fue escogido por Dios y probó de su amor, ahora le sustituye, viviendo una vida que al final se va a secar. Va a haber decadencia porque se han apartado de Él. Cisternas rotas sustituyeron al Dios vivo por una cisterna rota. Se apartaron de Él. La verdad se pone a un lado y se rechaza a menudo descaradamente. ¿Por qué? Porque se tiende a racionalizar el pecado y se dan explicaciones justificando las faltas, el pecado. Si desplazamos a Dios, con algo lo tenemos que sustituir. Tenemos que buscar una alternativa. Pero lo lamentablemente es que esos sustitutos no provienen de Dios, sino son elaborados por nosotros mismos. Por ejemplo, en un matrimonio, uno de los cónyuges se cansa abrumado por los problemas que hay en el matrimonio y decide separarse. Claro, sin haber justificación bíblica. En vez de estar abrumado por la culpa y bajo la convicción del Espíritu Santo que ha hecho mal, ahora está feliz, contento, se ha vuelto cínico, ha racionalizado la situación y ha sustituido el pacto del compromiso matrimonial por un contrato que según él se puede dar por terminado. Una hábil y sofisticada filosofía ha tomado el lugar de la verdad. El siguiente paso es el divorcio y nuevo matrimonio. Así de fácil. El matrimonio sí es un contrato en el orden civil y que dice la Escritura que debemos sujetarnos a las leyes de cada lugar y país. Hasta ahí aceptado. Pero va más allá porque venimos a presentarnos delante de Dios haciendo un pacto en el cual incluimos a Dios. Y somos responsables de ese compromiso matrimonial. Pero la racionalización, la filosofía, la maña, tal vez muy sofisticada, muy elaborada, pero eso está sucediendo en nuestros tiempos. Es curioso, los países que en algún momento fueron más cristianos y tuvieron una influencia a nivel mundial como Estados Unidos, en el ámbito cristiano hay más divorcios que en el ámbito no cristiano. ¿Y sabe qué está sucediendo lamentablemente? Que muchos siervos de Dios están dejando el ministerio. Que muchos de esos siervos de Dios han caído en apostasía. Muchos, incluso fruto de esta pandemia, han abandonado el ministerio. ¿Dónde están? Solo Dios sabe. Espero equivocarme. Los que antes eran fieles. Yo espero que por las circunstancias de que no se puede tener completamente, aunque ya estamos avanzados, se supone que ya estamos en semáforo verde y que ya se permite hasta el 80%, ¿no? Y quiero equivocarme, pero yo quisiera
que todo esto sea como que un estímulo para buscar a Dios, hoy más que nunca, porque Dios todavía nos está dando la oportunidad de poder seguir luchando por aquellos de los nuestros que todavía no conocen del Señor. Y que es todavía una oportunidad que el Señor nos da para meter, iba a decir para meter el hombro, no, para meter la rodilla. ¿No lo cree así? Nadie, ni siquiera los cristianos, tenemos la vida asegurada. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Pero todo esto nos sirve para estar preparados al encuentro que vamos a tener con Dios y que nos afirmemos en su palabra. Dios les bendiga. Dejo este lugar para que nuestro pastor nos lleve en una oración.